A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días, bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Le damos la bienvenida a todos esos radioescuchas que están escuchando este programa a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas es una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy y como los sábados anteriores, este programa llega a ustedes gracias a Global Healthy Living Foundation y su entidad Creaky Joints, mejorando las vidas de las personas con enfermedades crónicas a través de un mejor acceso a la atención, la educación, el apoyo, la defensa y la investigación centrada en el paciente. Buenos días otra vez, espero que estén ya listos para escuchar en la mañana de hoy nuestro tema, como todas las semanas, relacionado con las condiciones reumáticas, pero también de interés general para personas que a lo mejor sospechan que pueden tener alguna condición, que tienen algún familiar, que tienen algún amigo, que conocen alguna persona que puede beneficiarse de esta información. Recuerden que una vez que el programa termine, se puede volver a escuchar o lo pueden ver a través de la página web de la Fundación, www.fundacionfer.org, también en nuestra página de Facebook y en YouTube Fundación FER. Así es que hoy lo escuchan y mañana, pasado, lo repasan nuevamente, lo comparten para que más personas se beneficien. El tema de hoy es uno muy interesante y para eso tenemos aquí a nuestro presidente, socio fundador, el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel. Aquí bienvenido nuevamente, como es su casa. Una vez más. Una vez más, aquí estamos. El doctor, como ya dije, presidente y socio fundador de Fundación FER, principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics y Medical Research Group, ubicado en la calle César González 576 en Atorrey, y el teléfono 787-765-9034. Bienvenido, doctor. Gracias, Grisel. El tema de hoy se basa en estas personas que tienen lupus y qué otras condiciones pueden tener asociadas al lupus. Así es que para eso, según la página web de la Asociación de Miositis, miositis.org, las enfermedades autoinmunes a menudo expresan síntomas similares en diferentes condiciones. Esta es una de las razones por las que es tan difícil diagnosticar estas enfermedades. Por ejemplo, la dermatomiositis y el lupus, por ejemplo, tienen erupción característica sobre el puente de la nariz, lo que le llaman, ¿verdad?, la mariposa. A menudo, los pacientes con miositis experimentan el mismo fenómeno de Raynaud que aquellos con esclerodermia. Así es que estas condiciones se pueden parecer, pero el reumatólogo precisamente es quien va a definir específicamente qué es o cuál es la condición que tú tienes. Así que escucha bien lo que tenemos que hablar en la mañana de hoy, doctor. Aunque la pregunta que voy a hacerle puede tomar horas en describir, pero nos gustaría que repasáramos a las personas que nos escuchan lo que describa brevemente lo que es el lupus, en el caso específico del lupus eritematoso sistémico. ¿Qué nos puede decir? El lupus, Grisel, como hemos, ¿verdad?, se ha hablado en muchos programas anteriores, es una condición bien un poco compleja, difícil a veces de entender, y por eso es que seguimos y hace falta seguir hablando sobre lupus, porque es una condición muy difícil de diagnosticar y de entender porque puede afectar muchos órganos a la misma vez. Es una condición autoinmune, o sea que el sistema inmune pierde la capacidad de regularse a sí mismo y por eso entonces empieza a, para decirlo de forma simple, a atacar nuestros órganos, ¿verdad?, los órganos de la persona afectada, y por lo tanto entonces puede tener envolvimiento de piel. Por eso entonces el rash, que el rash malar o el rash de la mariposa es uno de los varios tipos de lesiones en piel que puede haber en lupus. Está el lupus discoide, está el lupus
malar, está el subagudo, o sea, hay distintos tipos de condiciones o de problemas o manifestaciones, debo decir, clínicas en la piel en pacientes con lupus, pero también puede envolver las articulaciones y manifestarse como una artritis, o sea, como dolor e inflamación en las articulaciones que no siempre es persistente, puede ser intermitente, o sea, que puede estar unos días y se va, lo que lo hace distinto a otro tipo de artritis. La artritis y la piel, por cierto, son las cosas más comunes, son las manifestaciones más comunes. Sin embargo, y por eso se confunde con otras cosas. Sin embargo, puede afectar el corazón, el pulmón, puede afectar otros órganos como el riñón, por ejemplo. Y de ahí realmente muchísimas otras cosas más. El sistema neurológico, que todavía es mucho más complejo. O sea que son muchísimas las manifestaciones que puede haber de lupus. Ciertamente las cosas que más quizás, para simplificarlo un poco, le damos más atención la piel y las articulaciones simplemente porque son más comunes, pero ciertamente corazón, pulmón y riñón, que son órganos vitales, le damos mucha atención porque son las cosas que debemos tratar de controlar y para que el paciente tenga una vida funcional, ciertamente. Y aclaremos dos cosas, doctor, que generalmente cuando hablamos de lupus aquí lo hacemos. En el pasado, el lupus a veces la gente pensaba que tenía cáncer. Correcto. Todavía algunas personas piensan cuando se les da un diagnóstico y no es correcto, no es así. No. Así es que eso era una. Y dos, en el pasado no se conocían tratamientos como hoy día que pueden manejar el lupus de manera efectiva, y la persona que tenía lupus en muchos casos era una sentencia de muerte. Así es que ya hoy día eso ha cambiado. Sí, drásticamente. Gracias a los descubrimientos científicos para tratamientos y para que las personas puedan manejar esa condición. Así es que bien claro, no es cáncer y no necesariamente es una condición catastrófica. Así es que pongan mucha atención a lo que se va a hablar en la mañana de hoy para que puedan ampliar ese conocimiento, doctor. ¿Cuáles son las condiciones reumáticas que tienen mayor incidencia en conjunto con el lupus? Sí, y ahí, para hablar de eso hay que, ¿verdad?, también volver a recalcar el hecho de que es complejo, porque los síntomas y las cosas envueltas ocurren en otras condiciones autoinmunes donde hay falta de regulación. Por lo tanto, muchas otras condiciones tienen síntomas parecidos, pero a la misma vez hay condiciones que pueden coexistir. Una de las cosas más comunes que vemos en pacientes con lupus es el síndrome de Sjögren's, ¿verdad?, que se manifiesta más comúnmente, ¿verdad? Y lo más fácil de entender es boca reseca y ojos resecos. Mucha gente tiene resequedad en la boca y en los ojos, que es autoinmune, o sea que hay inflamación de las glándulas salivares, inflamación de las glándulas que producen las lágrimas, y eso tiene unos, ¿verdad? Lo categorizamos como un síndrome aparte porque hay gente que solamente tiene Sjögren's solito. Puede existir como una entidad sola, donde tienen mayormente afectadas esas glándulas, pero también pueden tener artritis y otras condiciones, otras manifestaciones clínicas parecidas al lupus, pero distintas, y tienen unos anticuerpos presentes usualmente en sangre muy característicos, que pueden estar en conjunto con los anticuerpos del lupus, ciertamente, pero pueden estar solitos también. Así que es un poquito a veces difícil de separar, pero puede ser una condición primaria, el Sjögren's, o puede ser secundaria al mismo lupus. Brevemente, antes de que continúe describiendo el Sjögren's, que muchas personas nos han preguntado sobre este conjunto de situaciones que comprende el síndrome de Sjögren's. El Sjögren's está automáticamente asociado al lupus o no necesariamente. ¿La persona que tiene lupus va a tener automáticamente Sjögren's o no? No necesariamente. El Sjögren's, una vez más, puede ser un síndrome primario y puede estar solo. Sin embargo, en lupus puede ser un síndrome secundario. Una cosa no lleva a la otra ni predispone a la otra, pero sí es bastante común ver lupus secundario, o sea, Sjögren's secundario, o sea, lupus y Sjögren's, pero puede estar en conjunto con artritis reumatoide también. Así que es otra de las condiciones donde vemos en artritis reumatoide, vemos también pacientes con Sjögren's secundario. Así que las personas que tienen lupus podrían tener, pero no necesariamente lo van a tener, un Sjögren's como síndrome secundario y artritis reumatoidea. Así que ya vamos por dos. Bueno, sí, pero quiero aclarar un puntito importante. Los pacientes que tienen artritis reumatoidea pueden tener Sjögren's secundario, igual que los pacientes de lupus. Sin embargo,
no necesariamente vamos a ver pacientes con lupus y artritis reumatoidea. Aunque hay una excepción, aunque sí, pero hay que explicarlo de otra forma. Okay. O sea, el lupus pues, no necesariamente es que coexiste con la artritis reumatoidea. O sea, que no damos los dos diagnósticos necesariamente a la misma vez. Okay. ¿Okay? Y eso es importante porque mucha gente piensa que tienen las dos cosas. Okay. Mucha gente piensa que tienen lupus y tienen artritis reumatoidea. Usualmente no es así. Usualmente lo que tienen es un desorden de tejido conectivo mixto o un desorden de tejido conectivo no diferenciado. Ahí es que la cosa se pone difícil. Eso es importante, eso es importante. Difícil, ok, sí. muy bien. Continúe, doctor, que esto me gustó. Porque no es a veces correcto decir tengo artritis reumatoidea y tengo lupus, o el paciente tiene las dos cosas. En muchas ocasiones hacemos otro tipo de estudio. Por ejemplo, hay un anticuerpo, que es el anticuerpo en contra de unas proteínas que las abreviamos como RNP para hacerlo más fácil. Pero ese anticuerpo, la gente que lo tiene, usualmente tienen lo que llamamos un desorden de tejido conectivo mixto. Desorden de tejido conectivo mixto. Y lo que quiere decir eso, para hacerlo bastante más fácil, es que pueden tener un poquito de los síntomas de lupus, un poco de los síntomas de artritis reumatoidea, un poquito de Sjögren's y a veces un poquito de miositis, por ejemplo. Wow. O sea, que esta gente puede manifestar distintos síntomas, distintas manifestaciones clínicas, ¿verdad? De distintas condiciones y usualmente tienden ¿verdad? Esas cosas cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos mayormente de cosas como lupus, vasculitis, Sjögren's, miositis. Son condiciones que no solamente afectan las articulaciones, sino los tejidos alrededor, ¿verdad? Como por ejemplo los músculos. Correcto. La vasculatura, vasculitis, las arterias inflamadas, por ejemplo. Y son más en esa categoría de lupus más que en las artritis puras. Eso es cierto. Por otro lado, también existe el desorden de tejido conectivo no diferenciado. Esos pacientes presentan igual con múltiples síntomas que podrían caer en distintas categorías. Y se podrán imaginar lo difícil a veces que es hacer estos diagnósticos. Si estos pacientes no tienen el anticuerpo que les había mencionado positivo, le llamamos entonces desorden de tejido conectivo no diferenciado, porque cuando no tienen el anticuerpo, algunos de estos pacientes tienden entonces con el tiempo a definirse más hacia lupus o más hacia artritis reumatoidea o más hacia miositis. O sea que podría ser unas manifestaciones primarias de una condición en particular. Correcto. Y entonces ya el médico ahí va a determinar con una serie de pruebas y con un diagnóstico más específico que puede tener cuál de las condiciones. Recuerden que son más de 100 condiciones reumáticas, así que es una lista prácticamente pero bien larga de nombres que posiblemente nunca hayamos escuchado y que son condiciones bajo la sombrilla de las condiciones reumáticas, ¿verdad? Sabemos que la mayor parte o la mayor incidencia del lupus son mujeres, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones de estas mujeres al quedar embarazadas? Que ya complica la cosa, ¿verdad? Tiene que tener una recomendación en conjunto de su médico, de su reumatólogo, pero ¿cuáles serían las opciones en el aspecto de si puede quedar embarazada, no puedo quedar embarazada? ¿Cómo se maneja esa condición? Las opciones de tratamiento para mujeres ¿verdad? Que quieren quedar embarazadas y muchas mujeres que padecen lupus son mujeres jóvenes, ¿verdad? En edad reproductiva, así que es una pregunta que es bien común y bien importante. Hoy en día lo que se recomienda, ¿verdad? Para aquella mujer que tiene lupus y quiere quedar embarazada es que tenga su lupus lo mejor controlado posible, o sea, que ese lupus esté bien controlado. Después que el lupus esté controlado por varios meses, entonces podemos empezar a hablar de embarazo, porque siempre puede ocurrir, hay la posibilidad de que en el embarazo el lupus vuelva y se active. Por lo tanto, queremos que esté lo más controlado posible por si acaso ocurre algún tipo de activación, sea la menor posible y podamos controlarla. Por otro lado, cuando hablamos de control de lupus, también tenemos que pensar en medicamentos. Por lo tanto, tenemos que saber qué tipo de medicamento escoger, ¿verdad? Sentarnos a discutir el tipo de medicamentos que está usando el paciente. Algunos medicamentos no son recomendados durante el embarazo, la gran mayoría de ellos realmente. Así que por eso es que es importante tener el lupus bien controlado, con la menor cantidad de medicamentos posible,
Hay algunos que sí, por ejemplo, la prednisona en dosis baja se puede usar durante el embarazo. El Plaquenil, y casi todo paciente con lupus está en Plaquenil, también se mantiene durante el embarazo porque tenemos data suficiente que nos dice que es seguro. Pero otras cosas no necesariamente. Y entonces tenemos que discutirlas, si usamos inmunosupresivos, ese tipo de cosas. Biológicos, ¿verdad? Usualmente no usamos biológicos en el embarazo en lupus porque el único biológico aprobado, pues no tenemos data suficiente en el embarazo. Algunos inmunosupresores que usamos en lupus a veces, por ejemplo, como para proteger el riñón. Sí hay data en pacientes renales más que nada, pero no necesariamente mucho. Así que son cosas que tenemos que individualizar, discutir con cada paciente. Así que un embarazo de una persona con lupus inmediatamente se convierte en un embarazo de alto riesgo por la situación, ¿verdad? Por el contrario, doctor, habrá mujeres que entonces deciden que tienen que tomar unas decisiones y tienen que tener la opción para usar anticonceptivos. ¿Qué anticonceptivos son recomendados? Y esa es otra pregunta interesante también, porque en el pasado, vamos a decir, quizás 15, 20 años atrás, los anticonceptivos estaban básicamente totalmente no recomendados, ¿verdad?, en el embarazo, más que nada por la cantidad de estrógeno. ¿En el embarazo o en la condición de lupus? En lupus, perdón, en lupus, antes de, ¿verdad?, para evitar el embarazo, debí decir. Y más que nada por el estrógeno, porque siempre se ha visto siempre se ha estado estudiando esa relación hormonal con la activación del lupus. Especialmente porque en el embarazo se ve a veces que el lupus se activa, ¿verdad? Y siempre se ha pensado que hay algo hormonal envuelto. Y por el hecho de que a veces una paciente con lupus puede pasarle los anticuerpos al bebé también y tener lo que se conoce como lupus neonatal. Así que siempre ha habido una relación que no está 100% entendida. Pero siempre ha habido un poquito de preocupación con los anticonceptivos. Hoy en día es distinto y no se le dice a la mujer embarazada que no puede usar anticonceptivos, sí los puede usar. Primero porque las cantidades de estrógeno son mucho más bajas. La mujer que no quiere quedar embarazada. Que no quiere quedar embarazada, porque la cantidad de estrógeno es mucho más baja. Y segundo, porque la relación específica de los anticonceptivos y el embarazo, pues nunca se ha encontrado realmente una relación estrecha entre causa y activación de la condición necesariamente. No siempre es así, pero sí no le prohibimos el uso de anticonceptivos a las mujeres en lupus que no quieren quedar embarazadas. Que no quieran quedar embarazadas. Eso es importante porque pues no necesariamente todas las personas en edad reproductiva quieren, dadas las circunstancias, ¿verdad? A lo mejor no deciden que no quieren quedar embarazadas. Para las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy, estamos conversando con el reumatólogo Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, sobre las posibilidades de que las personas que tienen lupus tienen otras condiciones reumáticas. Así es que es importante que tengan esto en mente, de que a lo mejor esas condiciones pueden tener otras condiciones primas, hermanas y parientes junto con las que tienen, ¿verdad?, primordial. Doctor, ¿qué síntomas pueden tener en común las personas que tienen lupus? Porque hablamos hace un momento, las personas que tienen lupus y que a la misma vez tienen artritis reumatoidea. ¿Qué síntomas tienen en común estas dos condiciones? Básicamente el dolor en las articulaciones y la hinchazón en las articulaciones. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea van a tener dolor e inflamación en las articulaciones, al igual que los pacientes de lupus. Sin embargo, el dolor y la hinchazón, la inflamación de las articulaciones en pacientes con artritis reumatoidea es un poquito distinta, o tiende a ser un poco distinta, porque es persistente. Una vez empieza, se queda ahí a menos que hagamos algo para detenerla. No es intermitente como lo es en lupus. El lupus tiende a ser intermitente, ¿verdad? Puede estar un tiempo y se va. Y entonces en lupus los síntomas pueden también, como son intermitentes, también pueden estar en una mano, luego pueden estar en una rodilla. No son necesariamente lo que llamamos simétricos. Que en artritis reumatoidea sí lo es. En artritis reumatoidea sí lo es. Es persistente y usualmente simétrico. Usualmente si están las dos muñecas envueltas, son las dos muñecas. Si están los dedos, usualmente son los dedos o los hombros, los dos hombros a la vez. El lupus no necesariamente es así y eso nos ayuda a distinguir. Ciertamente nos ayuda a distinguir también los otros síntomas. En artritis reumatoidea no hay envolvimiento de piel, por ejemplo.
y ciertamente los laboratorios nos ayudan. Los anticuerpos de lupus son muy distintos a los anticuerpos que vemos en artritis reumatoidea también. Así es que todas esas pruebas que se le hacen a estos pacientes van a revelar qué tipo de condición tiene y si tiene una o si tiene más de una condición, ¿verdad? Hablemos de tratamiento, doctor. ¿Qué tratamiento van a tener estos pacientes que sea efectivo? Y sabemos muy bien, porque lo hemos dicho previamente aquí en estos programas, que los tratamientos son en la solución del tratamiento o la mejoría para la persona es a largo plazo. ¿Qué tratamientos tienen estas personas? Los tratamientos, ¿verdad?, van a ser bien variados. Realmente, lupus es una condición muy retante porque se siguen estudiando muchas cosas y no necesariamente vemos muchas cosas saliendo al mercado indicadas para la condición. Y la razón es porque el lupus es una condición muy, muy compleja, muy compleja. Como hablábamos, las manifestaciones no siempre son las mismas. No es siempre artritis, no es siempre piel, no es siempre riñón, pulmón. Y dependiendo del órgano envuelto, a veces tenemos que tratar de forma distinta. Sí tenemos, por ejemplo, y es importante recalcar que tenemos tratamientos que ayudan a tratar el riñón de forma exitosa. Y eso es importante porque en el pasado la mortalidad, o sea, la razón por la cual la mayor parte de los pacientes con lupus morían era por fallo renal. Hoy en día no. Hoy en día podemos controlar el riñón, lo podemos poner en remisión con inmunosupresivos adecuados. Tenemos también tratamientos biológicos como tenemos para las demás, muchas de las condiciones que tratamos hoy en día. Existe uno en el mercado que también nos ayuda a controlar, no riñón, ¿verdad? Ese no lo usamos para riñón, si lo usamos para las otras manifestaciones, piel, articulaciones y demás, especialmente para tratar de no tener que depender de prednisona como hacíamos en el pasado, porque la prednisona tiene muchos otros efectos secundarios. Así que buscamos siempre medicamentos que sean mucho más seguros. Tenemos plaqueniles, es básico, ¿verdad? Un medicamento básico para los pacientes con lupus. Y un medicamento que lleva muchos años. Muchísimos años. Es como un antibiótico que se creó para la malaria y usamos hoy en día entonces para tratar lupus. Y tenemos muchas otras cosas que estamos estudiando que son muy interesantes, biológicos casi todos, ciertamente, para buscar cosas más efectivas y cosas que sean más seguras que las cosas que tenemos hoy en día. Así que hay esperanza, sí. mucha para estos pacientes que se les diagnostica. Cuando usted llega donde el médico y le da un diagnóstico que a lo mejor usted se asusta, como es natural, es algo que puede impactar enormemente su vida y la de las personas allegadas. Así que hay esperanza porque hay unos tratamientos y siguen las investigaciones. Incluso en Puerto Rico hay investigaciones muy importantes sobre el lupus en el recinto de ciencias médicas. Así es que eso es algo que realmente pues las personas de esta condición deben de tener en cuenta, de que van a encontrar soluciones para su situación, ¿verdad? Sí, se están haciendo, o sea, en el recinto, por ejemplo, ¿verdad? Que hay un programa de reumatología, uno las cosas que ellos más les gusta estudiar es lupus, ¿verdad? Es una de la expertise, ¿verdad? De ese grupo de colegas reumatólogos que están allá. Hayan hecho pequeños estudios hasta de incidencia, de cómo los pacientes responden a medicamentos, ¿verdad? Porque nuestra población es distinta a otras poblaciones. Sé que hay muchas cosas interesantes en el área clínica también. En el área clínica nosotros también estamos haciendo estudios de lupus todo el tiempo para tratar productos nuevos, igual que otros centros a través de la isla. O sea que hay muchas cosas ocurriendo que son importantes porque en el futuro eventualmente tendremos mejores y más opciones de tratamiento para los pacientes. Que de hecho, como comentamos al principio del programa, en el pasado este panorama no era así. O sea, las personas que se le diagnosticaba lupus hace 30 años atrás podían tener casi seguro que tenían un término de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existían, no se conocía nada sobre esta condición, o se conocía muy poco, por decir así. Así que ya ahora, en este término de tiempo, las cosas han cambiado dramáticamente para estos pacientes. Doctor, ¿cuáles son los riesgos para estos pacientes con múltiples condiciones? Como hablamos, que tienen lupus, que tienen Sjögren, que tienen artritis, todos
un poquito de cada cosa. ¿Qué riesgos tienen? Mayormente lo que nos preocupa más que nada es que los órganos envueltos no sean órganos vitales, ¿verdad? Si tenemos riñón, corazón, pulmón, nosotros tenemos que seguir a ese paciente muy de cerca y ciertamente no queremos que el paciente tenga ni fallo cardiovascular, ni problemas respiratorios, ni fallo renal, así que son cosas que seguimos muy de cerca. Tratamos de forma agresiva. Hay medicamentos que, aunque no están necesariamente indicados por la FDA, los usamos porque hay data de estudios previos que nos dicen que pueden funcionar para estas cosas. Así que hay otros medicamentos que usamos que hoy en día es bueno ver que muchos de nuestros pacientes responden muy bien a los medicamentos que usamos. Aunque no sean necesariamente indicados para tratar pulmón, corazón, por ejemplo. Así que hemos tenido muchos avances muy importantes, muy interesantes, porque hoy en día nuestra población de pacientes con estas condiciones está mucho más saludable y mucho más funcional que en el pasado, ciertamente. Y educada. Y educada. Porque son personas que al momento de que se le da este diagnóstico, inmediatamente van a empezar a buscar información, van a empezar a saber qué es lo que tienen, y para eso es que nosotros estamos, para educar a esos pacientes, para que manejen su condición y tengan una vida saludable dentro de las circunstancias, naturalmente, porque usted dirá, bueno, pero yo tengo, sí, pero puedes tener una vida activa, saludable, productiva, aunque tengas esta condición o cualquiera de las otras condiciones. Y hablando de condiciones, bien brevemente, porque también podemos estar mucho rato comentando eso, pero ¿qué otras condiciones concomitantes pueden presentarse en estos casos, en casos de que la persona tenga una condición con, por ejemplo, lupus, Sjögren's, artritis reumatoidea? ¿Qué otras cosas podrían aparecer? ¿Hay enfermedades coronarias? Sí. Y eso puede ocurrir, ¿verdad? Los problemas cardiovasculares pueden ocurrir con el tiempo, y especialmente cuando las pacientes tienen inflamación crónica. Por lo tanto, es importante mantener estas cosas bajo control, porque si no, el riesgo de condiciones cardiovasculares aumenta, ¿verdad? En algunos pacientes pueden ocurrir vasculitis, o sea, que es algo muy distinto, parecido pero distinto, porque la vasculitis es inflamación de las arterias de forma autoinmune, que no es lo mismo que la acumulación de placas por colesterol y lípidos ¿verdad? Y daño en los vasos sanguíneos por la inflamación crónica. Son cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Son cosas muy distintas. Y la vasculitis, de hecho, puede afectar montones de cosas, incluyendo el cerebro también. O sea, que realmente no es solamente... o sea, hay diferentes tipos, ¿verdad? Que ya también tuvimos un programa relacionado con eso aquí, doctor. Y, por ejemplo, pacientes que también presentan anemia. Sí, lo otro que pueden presentar es anemia. Usualmente pueden tener un poquito de hierro bajo, pero usualmente no necesariamente. Pero es anemia, lo que llamamos anemia de inflamación crónica. También pacientes pueden presentar con problemas de los ojos, ¿verdad? Como parte de esas otras manifestaciones. Y a veces con fiebre leve, pero que está ahí. A veces tienen picos de fiebre en ciertos momentos, y puede ser parte de la condición también por esas manifestaciones sistémicas, es lo que llamamos, ¿verdad? Cuando hay marcadores, y lo vemos usualmente con marcadores de inflamación elevados, sedimentación elevada, la proteína C reactiva elevada, el CRP, o sea, que son cosas que nos ayudan a entender eso mejor. Ya nos están diciendo que estamos casi al punto de terminar el programa del día de hoy, que se nos pasó súper rápido, doctor. Brevemente, recomendaciones generales a estos pacientes que ya les dijimos pueden tener una vida saludable y activa. Sigan las recomendaciones de todos sus médicos. Lo más importante, y quiero dejar más que este pensamiento para los pacientes con lupus y condiciones parecidas, ¿verdad? Yo el tejido conectivo mixto y todos los demás, son condiciones como decía, con síntomas intermitentes. Por lo tanto, hay ocasiones en los pacientes se sienten bien y dejan de tratarse. Importante, el seguimiento es súper importante para estar un paso adelante de la próxima crisis o la próxima vez que el lupus se activa. Sí. O sea, que es importante que el paciente no piense que se curó o que está en remisión porque no tiene síntomas. Pueden ocurrir en cualquier momento. Eso es importantísimo, porque son condiciones crónicas, lo que significa que no se cura por ahora, ¿verdad? Como yo siempre digo, algún día a lo mejor esperemos que pueda haber una cura para esto, pero de momento condición crónica no se cura. Muchas gracias, doctor Oscar Soto Raíces, por estar aquí en la mañana de hoy tempranito para hablar a estos pacientes y a estas personas que quieren informarse con las condiciones reumáticas. Los esperamos en este programa próximamente. Mi nombre es Grisel Lugo.
Soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y espero que tengan un excelente sábado. Hasta la próxima.